En 1928, el buque escuela danés Köbenhavn, el más avanzado de su tiempo, zarpó desde Copenhague, Dinamarca, el 21 de septiembre de 1928 con 59 tripulantes, con destino primero a Buenos Aires y luego a Australia. No volvió a saberse nada, ninguna señal, ningún rastro, ninguna explicación. Años más tarde, una botella apareció con un mensaje que parecía revelar su destino. Hoy, en Detrás de la Historia, conocerás el caso real del Köbenhavn, un barco que desapareció sin dejar huella y que, casi un siglo después, sigue planteando las mismas preguntas. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Detrás de la Historia. En septiembre de 1934, la prensa internacional difundió una noticia inesperada. En la isla Bouvet, un territorio deshabitado del Atlántico Sur, había sido encontrada una botella con un mensaje en su interior. El documento, firmado supuestamente por un cadete del Köbenhavn, relataba los momentos finales del buque desaparecido 6 años antes. El texto describía cómo el barco había quedado atrapado entre grandes masas de hielo. Afirmaba que la tripulación no podía avanzar, que estaban rodeados por témpanos en condiciones extremas y que cada día que pasaba la situación se volvía más desesperada. El manuscrito fue recibido como un posible cierre para una historia que hasta entonces solo había estado marcada por el silencio. El diario estadounidense The New York Times publicó una traducción completa del texto, generando una amplia repercusión. Para muchos, aquellas palabras aportaban la primera explicación coherente sobre lo ocurrido con el buque escuela danés. En Copenhague, la noticia se interpretó como la confirmación de una tragedia larga tiempo temida. Familiares de los 59 tripulantes leyeron el contenido con atención. Algunas frases parecían escritas con calma, otras con urgencia. Se hablaba de condiciones de navegación extremadamente difíciles, del riesgo de colisión con icebergs, de la disminución de las provisiones. Era el tipo de relato que solo se escribe cuando no hay otra forma de comunicarse. Durante semanas, la historia fue tomada por cierta. Los medios hablaban del mensaje como si fuese un testimonio auténtico. Incluso se consideró organizar algún tipo de acto conmemorativo. La idea de que los últimos días del Köbenhavn habían quedado registrados en papel generó consuelo en algunos sectores, aunque también reavivó el dolor. El país que había visto zarpar al barco con orgullo ahora leía, con resignación, lo que se pensaba que eran sus palabras de despedida. Sin embargo, pocos meses después, comenzaron a surgir dudas. Filólogos y estudiosos de literatura compararon el contenido del mensaje con textos de ficción publicados anteriormente. Fue así como se descubrió que gran parte del supuesto diario había sido copiado de una novela española. Las similitudes eran evidentes. No solo se repetían estructuras narrativas, sino que incluso se identificaron párrafos completos trasladados sin cambios. El texto no era original, no había sido escrito por un cadete, tampoco había sido redactado en condiciones extremas. La historia de la botella no era real. El hallazgo fue una falsificación. Nadie pudo explicar con certeza quién había fabricado el documento ni cómo llegó a la isla Bouvet. Algunos especularon con la posibilidad de una broma de mal gusto. Otros hablaron de un intento deliberado de manipular la opinión pública. Lo cierto es que no se encontraron pruebas de su autenticidad. El texto pasó de ser una esperanza a convertirse en una evidencia más del vacío que rodeaba al caso. Lejos de ofrecer respuestas, la botella reforzó la idea de que el destino del Köbenhavn seguía siendo un misterio sin resolver. La desaparición del buque, en diciembre de 1928, permanecía sin una causa verificada, sin restos, sin testigos. El mensaje que parecía explicar lo sucedido no hizo más que confirmar que no había una explicación definitiva. Si el documento era falso, lo único que quedaba eran las preguntas de siempre. ¿Dónde terminó el viaje del Köbenhavn? ¿Qué le ocurrió a sus 59 tripulantes? ¿Qué pudo haber causado su desaparición completa, sin una señal de auxilio ni una pieza flotante en el mar? Con el fraude del diario descartado, la historia regresó a su punto inicial. Un barco que no volvió, un último mensaje que nunca llegó y una búsqueda que no ofreció resultados. El caso seguía abierto y la atención pública volvía a centrarse en los hechos comprobables. La botella había captado el interés mundial, pero lo había hecho con palabras ajenas. Ahora,
La tarea consistía en volver al principio, a los datos reales, para intentar comprender qué pasó realmente, porque si el mensaje era ficticio, la desaparición del København seguía siendo un hecho real. Hans Niels Andersen nació en Dinamarca en 1852, en un país donde el mar formaba parte del paisaje cotidiano y del horizonte económico. Desde joven, trabajó en oficios relacionados con la navegación y, ya en la adultez, se estableció como capitán de la Marina Mercante. Su carrera no se detuvo ahí. Tras años de experiencia, fundó la East Asiatic Company, una empresa que no solo impulsó el comercio danés con Asia, sino que se convirtió en una pieza clave del desarrollo marítimo del país. Andersen entendía que el futuro pasaba por integrar el conocimiento práctico del navegante con la evolución tecnológica que transformaba los océanos. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, el transporte marítimo vivía una transformación profunda. Las máquinas de vapor y, más tarde, los motores diésel modificaron la manera de recorrer el mundo. Sin embargo, Andersen no pensaba que la vela estuviese destinada al olvido. Creía que para formar marinos verdaderamente preparados, era necesario enfrentarlos a los dos mundos, el de la navegación tradicional y el de las nuevas tecnologías. Esa idea fue la base del proyecto del København. El buque escuela que imaginaba no sería una simple adaptación de un barco comercial, tampoco un homenaje nostálgico a los grandes veleros del pasado. Quería una nave capaz de navegar largas distancias, resistir condiciones exigentes y servir como aula flotante para formar generaciones de oficiales. La formación debía ser integral, no solo maniobras de cubierta y mantenimiento de aparejos, sino también control de motores, radio, señales, navegación moderna y procedimientos de emergencia. La East Asiatic Company no actuó por compromiso simbólico. Su expansión internacional exigía personal competente, preparado para navegar por rutas largas, enfrentarse a mercados lejanos y resolver situaciones técnicas en alta mar. Necesitaba oficiales con capacidad para tomar decisiones precisas, liderar tripulaciones y mantener el control de una embarcación compleja. El proyecto del buque escuela respondía a una necesidad real de su estructura operativa. Además de ser una herramienta formativa, el København fue concebido como una declaración de principios. Dinamarca, un país sin grandes dimensiones ni imperios coloniales, quería mantener su relevancia marítima. Andersen comprendía que esa posición no dependía del tamaño de su flota, sino de la calidad de sus marinos. Apostó por una educación naval de excelencia, consciente de que los océanos no se dominaban solo con tecnología, sino con criterio, preparación y experiencia. El proyecto se concretó con precisión. Una embarcación de grandes dimensiones, con capacidad para una tripulación de instrucción y equipada con un sistema diésel auxiliar. Los debates técnicos fueron dirigidos por expertos, astilleros navales y representantes de la compañía. Cada decisión respondía a un objetivo formativo claro. El casco debía resistir grandes travesías. La distribución interior debía permitir entrenamientos variados. Las condiciones a bordo debían reproducir los escenarios reales de la navegación de larga distancia. Cuando se autorizó la construcción del København, no se pensó en una sola generación de marinos. Se pensó en décadas de formación. Se planificaron rutas transoceánicas, periodos prolongados en alta mar, contacto con puertos de todo el mundo y sistemas de evaluación rigurosos. No sería un viaje de exhibición, sino una escuela en movimiento. Hans Niels Andersen no vivió para ver el final de la historia del København, pero su firma, su visión y su lógica estaban en cada decisión del proyecto. Lo que comenzó como una idea para mejorar la formación profesional de su propia empresa, terminó siendo uno de los símbolos marítimos más ambiciosos de su país. El buque estaba en marcha. El sueño había tomado forma. El paso siguiente sería ponerlo a prueba en los astilleros. El diseño del København se tradujo en una obra de ingeniería ambiciosa, ejecutada con precisión en los astilleros Ramage Ferguson en Leith, Escocia. Allí, durante casi una década, se desarrolló una de las embarcaciones más avanzadas de su tiempo. La construcción comenzó en 1913, pero fue interrumpida por el estallido de la Primera Guerra Mundial. La reanudación de los trabajos no fue inmediata. Las prioridades de la industria naval durante el conflicto se centraron en fines militares, y la construcción civil quedó relegada. El buque escuela danés quedó a medio ensamblar,
a la espera de un contexto más estable. Fue recién en los años 20 cuando el proyecto volvió a tomar impulso. Bajo la supervisión del barón Niels Huell Brockdorff, representante de la East Asiatic Company, se retomaron las tareas con una orientación clara: convertir al Köbenhavn en un referente de formación naval. La estructura fue diseñada con 5 mástiles, un casco completamente metálico y una eslora de 131 metros. Su tamaño lo convirtió en el mayor velero de instrucción del mundo. Pero más allá de sus dimensiones, destacaba por su equilibrio entre tradición y modernidad. El buque contaba con un motor diésel auxiliar Burmeister Wayne, capaz de impulsar la nave a 6 nudos sin velas. Era un sistema concebido para emergencias o maniobras en puerto, pero también para instrucción técnica. Los cadetes no solo aprenderían a navegar por viento, sino también a controlar sistemas mecánicos, revisar maquinaria y gestionar la propulsión desde sala de máquinas. El objetivo no era convertirlos en mecánicos, sino en oficiales preparados para un mundo mixto. La estructura interna del Köbenhavn incluía tanques de lastre para estabilizar la nave según las condiciones del mar y mamparos estancos que dividían el casco en compartimentos sellados. Esto aumentaba significativamente la seguridad. En caso de una vía de agua, la inundación quedaba contenida. Además, se instalaron bombas modernas, un sistema de calefacción y, lo más notable para su época, un transmisor inalámbrico. La comunicación por radio representaba un avance decisivo, ya que permitía reportar posiciones, recibir instrucciones y pedir auxilio si fuera necesario. Desde su concepción, el Köbenhavn fue pensado no solo como un espacio de aprendizaje, sino como una herramienta robusta, capaz de enfrentar condiciones adversas. A diferencia de muchos barcos de su generación, el buque no dependía completamente del viento. El motor auxiliar, la radio y el diseño reforzado le daban una autonomía y una capacidad de respuesta que lo colocaban por delante de otros veleros escuela. No era simplemente una réplica funcional de un barco del pasado, era una plataforma que integraba múltiples sistemas. La figura de proa representaba al guerrero Absalón, obispo y fundador de Copenhague. Era un símbolo cargado de intención. La nave debía representar a la nación en el exterior, pero también servir de guía y ejemplo para las nuevas generaciones. El bautizo oficial se realizó con la presencia de autoridades danesas, directivos de la compañía y técnicos navales. Todo el proceso fue supervisado con detalle, desde el remache del casco hasta las pruebas de motor, pasando por el ajuste de los mástiles. Cada parte del buque se ensambló bajo estándares exigentes. En marzo de 1921, el Köbenhavn estaba listo para las inspecciones. La clasificación obtenida por Lloyd's, 100A1, confirmó su excelencia estructural. No se trataba de un barco común. Era un buque diseñado para durar, para enseñar, para representar. Las pruebas en el mar comprobaron su estabilidad y respuesta. El acero, el viento y la máquina se unían en un solo propósito. El barco ya estaba completo. Lo siguiente sería navegarlo. En septiembre de 1921, el Köbenhavn llegó por primera vez a Copenhague. La entrada del buque en el puerto no fue un acontecimiento rutinario. Aquel día, miles de personas se acercaron a los muelles. Desde temprano, se congregaron estudiantes, trabajadores portuarios, autoridades y familias enteras. No era común recibir un buque de esas dimensiones, y menos aún uno construido con una finalidad tan concreta y representativa. El Köbenhavn no solo simbolizaba el avance técnico de la East Asiatic Company, también condensaba el esfuerzo de un país por mantener su vínculo con el mar en una era de cambios acelerados. La llegada del barco fue cuidadosamente organizada. La corona danesa estuvo presente. El rey Christian X y la reina Alexandrine observaron desde un muelle cercano la maniobra de atraque, que se realizó con una precisión impecable. La embarcación lucía impecable. Las velas plegadas, los mástiles alineados, el casco reluciente. En la cubierta, oficiales de la compañía y marinos de apoyo saludaban con respeto. Para la prensa, fue un momento que combinaba innovación, orgullo y proyección internacional. No era solo un nuevo buque, era una afirmación de presencia marítima en tiempos inciertos. Durante las semanas siguientes, el Köbenhavn permaneció en el puerto de la capital. Recibió visitas oficiales, inspecciones técnicas y también miles de ciudadanos que accedieron a conocerlo de cerca. Se organizaron recorridos por grupos, con guías que explicaban el propósito formativo del buque,
las características de su casco, su combinación de velas y motor, y el sistema de radio. Para muchos daneses, era la primera vez que veían de cerca una nave de ese tipo. La impresión fue inmediata. Era sólido, limpio, bien diseñado. Representaba algo que iba más allá de lo naval. Representaba una visión. La East Asiatic Company aprovechó la ocasión para reforzar su discurso. El København era parte de una estrategia de largo plazo: formar marinos, consolidar rutas, ampliar presencia. Desde su fundación, la empresa había crecido más allá del comercio. Con este buque, apostaba también por la educación, por la profesionalización del oficio marítimo. Cada detalle del barco tenía una razón de ser: la amplitud de la cubierta, la distribución de los camarotes, el espacio destinado a clases, la sala de máquinas equipada para instrucción práctica. Era una escuela diseñada para navegar. Los primeros viajes de prueba comenzaron semanas después. Se realizaron salidas por el Báltico y por el Mar del Norte, con tripulación técnica y oficiales en formación. Los informes fueron positivos. El buque se comportaba con firmeza, respondía bien al timón y mantenía estabilidad incluso con viento fuerte. El motor auxiliar funcionaba sin fallos, y los sistemas de comunicación permitían mantener contacto con estaciones costeras. En cada puerto donde se detenía, el København atraía miradas. Era un velero, pero no uno cualquiera. Combinaba estructura y propósito. No se parecía a los barcos comerciales ni a los antiguos buques de guerra. Era un instrumento de enseñanza. A bordo, comenzaron a embarcar las primeras generaciones de cadetes, jóvenes seleccionados tras una preparación previa en la marina mercante, muchos de ellos entre los 17 y 20 años. Dormían en literas compartidas, estudiaban navegación, mantenimiento, meteorología y mecánica. La vida a bordo era exigente, la disciplina era estricta, y el respeto por los rangos se inculcaba desde el primer día. Los instructores no buscaban solo transmitir conocimientos técnicos, querían formar carácter. El mar, decían, no da segundas oportunidades. Cada salida del København reforzaba su reputación. Se hablaba de él en revistas especializadas, en círculos navales internacionales y en embajadas. Era el reflejo de una Dinamarca que no renunciaba a su historia marítima, pero que tampoco se quedaba anclada en ella. El buque se convirtió en embajador flotante del país, y su presencia en puertos extranjeros era siempre bien recibida. Representaba competencia, orden y dedicación. Para muchos daneses, el København era algo más que un barco escuela. Era una expresión tangible del equilibrio entre tradición y progreso. Y aunque su verdadera historia estaba aún por escribirse, en ese primer año de actividad ya había cumplido con parte de su misión: devolver al país la confianza en su capacidad para navegar el futuro. El primer gran viaje del København comenzó en octubre de 1921. Fue una travesía planeada con precisión que tendría como propósito principal poner a prueba cada aspecto del buque: su comportamiento en alta mar, su resistencia estructural, el funcionamiento del motor auxiliar, la vida a bordo y, por supuesto, la capacidad del barco como centro de formación. La ruta elegida no era simbólica ni experimental. Era una circunnavegación completa del globo, pensada para exponer a la tripulación y a los cadetes a todo tipo de condiciones climáticas, puertos internacionales y desafíos logísticos. El buque partió de Copenhague rumbo al oeste, cruzando el Atlántico Norte en dirección a América. El primer tramo llevó a la tripulación hasta el Canal de Panamá, desde donde accedieron al Océano Pacífico. Allí, el København tocó puertos como San Francisco y San Pedro, en la costa estadounidense, y posteriormente continuó hacia Honolulu, en Hawái. Desde allí, el viaje lo llevó hacia el oeste del Pacífico, hasta alcanzar Vladivostok, en la costa oriental de Rusia, un puerto de importancia estratégica y comercial en ese momento. Durante la navegación, el comportamiento del buque fue observado en detalle. Se evaluaron los desplazamientos en mar abierto, la maniobrabilidad bajo diferentes configuraciones de velamen y las respuestas del casco ante condiciones variables. El capitán al mando, junto con los oficiales técnicos de la compañía, registraron informes regulares sobre cada fase de la travesía. El sistema de propulsión auxiliar diésel demostró ser especialmente útil en zonas de calma o en situaciones de baja visibilidad, confirmando que el buque podía operar de forma autónoma incluso sin viento favorable. Desde Vladivostok,
El Köbenhavn continuó su ruta hacia el sur, atravesando el Océano Índico. En ese tramo se realizaron prácticas de navegación astronómica, ejercicios de emergencia y simulacros de control de daños. Los cadetes eran rotados por diferentes secciones del barco: vela, máquinas, cocina, mantenimiento, guardia de navegación. El aprendizaje era constante, tanto técnico como práctico. Dormían poco, trabajaban en turnos y eran evaluados por sus oficiales en todo momento. No era una excursión, era una formación exigente. El cruce por el Cabo de Buena Esperanza marcó el punto de inflexión hacia el regreso. El clima en esas latitudes era impredecible, con vientos fuertes y oleaje intenso. Sin embargo, el buque demostró estabilidad y solidez estructural. No se reportaron incidentes relevantes. Los informes técnicos posteriores destacaron el diseño equilibrado del casco, la resistencia de los mástiles y la distribución eficaz de los tanques de lastre. El barco respondía bien incluso en condiciones adversas. El viaje concluyó en el puerto de Stettin, entonces bajo dominio alemán, desde donde el Köbenhavn regresó finalmente a Dinamarca. La travesía completa había durado 404 días. Más de un año de navegación, miles de millas recorridas, numerosos puertos visitados, decenas de prácticas completadas y una generación entera de cadetes formada en condiciones reales de mar. El balance fue más que positivo. Se había comprobado que el buque podía realizar travesías intercontinentales, cumplir su misión educativa y sostener la disciplina y el rendimiento en viajes prolongados. En Dinamarca, el regreso del buque fue seguido con atención. La prensa publicó artículos sobre el éxito de la travesía, se celebraron actos en el puerto y la East Asiatic Company ofreció conferencias en escuelas técnicas y academias navales para compartir la experiencia. El Köbenhavn había superado su primera gran prueba. Ya no era solo un proyecto ambicioso o una apuesta empresarial. Era, en los hechos, el mejor buque escuela del mundo. Ese primer viaje sentó las bases para todo lo que vendría después. Las rutas se planificaron con más confianza. Los programas de formación se ajustaron con la experiencia adquirida, y la figura del Köbenhavn se consolidó como un emblema flotante de profesionalismo y preparación. Lo que había comenzado como un experimento educativo se había convertido en una institución en sí misma. Pero los mares no repiten sus condiciones. Cada viaje es distinto. Tras el éxito del primer viaje de circunnavegación, el Köbenhavn se consolidó como un modelo ejemplar de formación marítima. La East Asiatic Company no tardó en establecer un programa regular de instrucción basado en viajes anuales de larga duración. Durante los años siguientes, el buque completó 9 grandes travesías, cada una con nuevas generaciones de cadetes, rutas diversas y objetivos formativos específicos. La nave no se convirtió en un barco de rutina, sino en una escuela en constante evolución, exigente y rigurosa, adaptada a las necesidades reales del comercio marítimo moderno. El número de cadetes aumentó progresivamente. En sus primeros viajes, el barco albergaba alrededor de 18 aprendices, pero a medida que el programa se fue consolidando, ese número se amplió hasta alcanzar los 45. Todos ellos pasaban por un proceso de selección y preparación previa. Muchos provenían del velero Georg Stage, buque escuela que servía como primera etapa formativa para jóvenes daneses que deseaban ingresar a la marina mercante. Quienes embarcaban en el Köbenhavn ya tenían conocimientos básicos de navegación, pero era en este barco donde se les exigía desarrollar todas las competencias profesionales necesarias para ejercer como oficiales. La rutina a bordo era meticulosa. El día comenzaba al amanecer, con tareas de limpieza, inspección de cubiertas y ejercicios físicos. Luego, se dividían las actividades entre formación teórica y trabajo práctico. Se impartían clases de navegación astronómica, mecánica, primeros auxilios, meteorología y procedimientos de seguridad. En paralelo, los cadetes participaban activamente en todas las maniobras del barco: izado y arriado de velas, mantenimiento de equipos, control del motor auxiliar, guardias nocturnas y navegación bajo condiciones reales. La vida a bordo no dejaba espacio para la improvisación. Cada movimiento tenía una finalidad, cada error era corregido, y cada día traía una lección distinta. El sistema disciplinario era estricto, pero no autoritario. Se basaba en el respeto a la jerarquía, el cumplimiento de normas y la cooperación entre compañeros.
Las jornadas largas, la convivencia en espacios reducidos y la exigencia constante generaban una camaradería sólida, pero también hacían visibles las tensiones propias del entorno. No todos resistían. Algunos cadetes desembarcaban antes de completar la travesía, por motivos de salud o por no adaptarse al ritmo impuesto. Quienes completaban el viaje, en cambio, salían transformados. No solo habían aprendido a operar una embarcación compleja, sino que también habían adquirido temple, orden y capacidad de decisión. Durante esta etapa, el København fue comandado por dos capitanes que dejaron una huella clara en su historia. El primero, el capitán Mortensen, dirigió 5 viajes, consolidando los protocolos de formación, estableciendo rutinas eficientes y asegurando que el enfoque educativo no interfiriera con la operación segura del buque. Le sucedió el capitán Christensen, quien lideró las 3 travesías siguientes. Su perfil era más técnico, con una preocupación constante por la seguridad del barco, el mantenimiento del equipo y la actualización de los procedimientos. Ambos capitanes, con estilos distintos, coincidían en un principio básico. Un buen oficial no se forma en condiciones ideales, sino enfrentando el mar con responsabilidad. La reputación del København creció de forma sostenida. Se convirtió en referencia internacional. En cada puerto al que llegaba, era visitado por delegaciones navales, empresarios del sector y autoridades locales. Los informes enviados por la East Asiatic Company a las instituciones marítimas danesas documentaban no solo la actividad del buque, sino también los resultados obtenidos por sus cadetes. Muchos de ellos eran contratados inmediatamente después de desembarcar, y no pocos alcanzaron años después cargos de mando en otras embarcaciones de la flota mercante. Pero más allá de los registros, el København representaba un modelo de formación que iba más allá de lo técnico. En una época de transformaciones rápidas, en la que el motor y las comunicaciones comenzaban a sustituir muchas funciones tradicionales, este buque mantenía el equilibrio. Enseñaba a navegar por el cielo, por las cartas, por el viento y al mismo tiempo a operar con precisión una máquina, a registrar frecuencias, a resolver fallos con criterio. No era un barco de museo ni un instrumento obsoleto. Era una síntesis funcional de lo que la navegación requería en ese tiempo: conocimiento, versatilidad y disciplina. En cada viaje, el København cumplía su doble misión. Navegaba como embajador de un país con historia marítima y formaba a quienes estarían al frente de las rutas del futuro. Su presencia era constante, su reputación intachable, pero tras años de estabilidad vendría un cambio decisivo. Un nuevo capitán se haría cargo de la nave, y con él comenzaría la última travesía. En 1928, después de 8 viajes completados con éxito, el København inició una nueva etapa bajo el mando de un capitán joven, pero con una trayectoria sólida, Hans Ferdinand Andersen. Tenía 35 años cuando fue designado comandante del buque escuela, una edad que en otros contextos habría parecido prematura, pero que en su caso estaba respaldada por años de servicio a bordo del propio København. Había sido primer oficial en varias travesías anteriores y conocía cada rincón del barco, cada procedimiento, cada detalle del funcionamiento cotidiano. Su ascenso no fue una sorpresa dentro de la East Asiatic Company. Tampoco lo fue entre los marinos y cadetes, que ya lo habían visto ejercer autoridad con equilibrio y competencia. Hans Ferdinand Andersen no tenía relación directa con Hans Niels Andersen, el fundador de la compañía, aunque compartían apellido y un enfoque similar hacia la navegación como disciplina y responsabilidad. Su perfil era técnico y metódico. Había demostrado capacidad para liderar en situaciones difíciles y, lo más importante, conocía bien la misión formativa del København. No era un oficial de escritorio. Su experiencia se había forjado en la cubierta, en la sala de máquinas, en condiciones reales de mar. Por eso, su nombramiento fue recibido con confianza por los mandos superiores y con respeto por parte de la tripulación. La preparación de su primer viaje como capitán no implicó grandes cambios estructurales, pero sí algunas decisiones clave. Andersen revisó el estado del casco, los aparejos, los sistemas mecánicos y de comunicación. Se hicieron ajustes menores, mantenimientos preventivos y renovaciones de equipos. En los informes previos al zarpe, el capitán dejó constancia de que el barco estaba en condiciones óptimas. El plan era ambicioso: una nueva travesía transoceánica con escala en Sudamérica
y destino final en Australia. Se trataba de una ruta conocida para él, ya que había navegado por esas latitudes en anteriores misiones. Pero cada viaje era distinto, y lo sabía. La tripulación fue organizada con precisión. A bordo viajarían 60 personas, oficiales, marinos experimentados y 45 cadetes en formación. Todos fueron evaluados antes de embarcar. La selección de los aprendices siguió los criterios habituales. Jóvenes, con formación básica completada, en buena condición física y con recomendación favorable de sus instructores anteriores. El resto de la tripulación fue escogido en función de su experiencia y su capacidad para asumir turnos largos en condiciones exigentes. Andersen buscaba equilibrio, autoridad bien distribuida, instrucciones claras y trabajo coordinado. El barco no debía depender de una sola figura, sino de un equipo bien estructurado. Uno de los elementos que marcaron su mando fue la atención al detalle. Andersen revisaba los cuadernos de bitácora personalmente. Hablaba con los oficiales de guardia al inicio y final de cada jornada y mantenía un contacto directo con los cadetes. Se interesaba por su progreso, por sus dudas, por su comportamiento. No era condescendiente, pero tampoco distante. Su objetivo era formar marinos autónomos, capaces de responder en situaciones reales, y eso implicaba confiar en ellos, pero también exigirles. Bajo su dirección, se reforzaron los ejercicios de emergencia, se actualizó el protocolo de comunicación por radio y se introdujeron nuevas prácticas de navegación en zonas de latitud extrema. La planificación del viaje incluía una primera escala en Buenos Aires, un puerto con el que la East Asiatic Company mantenía vínculos comerciales desde hacía años. Desde allí, el buque seguiría rumbo a Australia, completando un trayecto complejo por el Atlántico Sur y el Océano Índico. La ruta cruzaría zonas de fuerte viento y mar agitado, conocidas como los Roaring Forties, un desafío habitual para los veleros que transitaban esas latitudes. Andersen había navegado por allí antes, sabía lo que podía esperar, pero también confiaba en la estructura del buque y en la preparación de su tripulación. Antes de zarpar, se realizaron todos los trámites reglamentarios. Las autoridades marítimas danesas validaron los certificados, inspeccionaron la embarcación y aprobaron el plan de navegación. El Köbenhavn estaba listo para iniciar su 10º viaje de instrucción, el último, aunque nadie podía saberlo aún. En ese momento, nada indicaba que este viaje sería distinto. Los informes estaban en regla, el barco en perfectas condiciones, el equipo humano bien entrenado. Para Hans Ferdinand Andersen, era el comienzo de una etapa personal y profesional que prometía reconocimiento y continuidad. Había alcanzado el mando del barco más importante de su generación. Lo había hecho con mérito, experiencia y criterio. A partir de ahí, todo dependía del mar. El 21 de septiembre de 1928, el Köbenhavn zarpó del puerto de Copenhague rumbo a Sudamérica. El viaje estaba previsto como una travesía extensa, parte del ciclo regular de formación de cadetes, pero con un destino más ambicioso que en ocasiones anteriores. El objetivo era llegar hasta Australia, cruzando el Atlántico Sur y el Océano Índico, con una primera escala importante en Buenos Aires. A bordo viajaban 60 personas, entre ellas 45 cadetes en formación. Era la tripulación más numerosa que había embarcado hasta ese momento, reflejo del crecimiento y consolidación del programa educativo del buque. Desde los primeros días de navegación, la vida a bordo siguió la rutina estricta establecida en travesías anteriores. Las jornadas comenzaban temprano con labores de limpieza, inspección de cubierta y revisión de equipos. Los cadetes se dividían en grupos según sus tareas asignadas: maniobras de velas, mantenimiento del motor auxiliar, navegación y señalización. También recibían clases teóricas diarias, utilizando mapas, instrumentos náuticos y manuales técnicos. El sistema estaba pensado para combinar experiencia práctica con fundamentos académicos. Se trataba de formar profesionales, no solo operarios. Durante la travesía por el Atlántico, el buque mantuvo una navegación estable. El comportamiento del mar fue mayormente favorable y no se reportaron incidentes técnicos. La tripulación funcionaba con eficacia. Los oficiales supervisaban de cerca a los cadetes, pero les daban responsabilidad real en las maniobras. El capitán Hans Ferdinand Andersen dirigía las operaciones con sobriedad, manteniendo un control firme, pero sin protagonismo excesivo. Delegaba, corregía
y escuchaba. Su estilo de mando no era autoritario, sino técnico, y eso contribuía a una atmósfera de disciplina funcional, no impuesta. La relación entre los cadetes también jugó un papel clave en el equilibrio a bordo. A pesar de la convivencia prolongada y la exigencia diaria, los registros disponibles no mencionan conflictos significativos. La mayoría de los jóvenes estaban concentrados en sus tareas, conscientes de que ese viaje era una oportunidad determinante para su futuro profesional. Además, sabían que cada puerto en el que atracara el København sería una vitrina, una oportunidad para demostrar lo que habían aprendido. La reputación del buque era también la suya. El 17 de noviembre, tras casi 2 meses de navegación, el København llegó a Buenos Aires. La llegada fue esperada con interés. La presencia del buque en el puerto generó atención en la prensa local y visitas de autoridades diplomáticas y marítimas. No era habitual que una embarcación de ese tipo arribara a la capital argentina, y mucho menos con un contingente tan numeroso de jóvenes marinos. El barco fue amarrado en uno de los muelles principales, y durante varios días permaneció abierto a visitas institucionales. Se organizaron actos oficiales, recorridos por la embarcación y encuentros entre representantes de la East Asiatic Company y funcionarios locales. Durante la estadía, se realizó el reabastecimiento habitual, provisiones, agua, mantenimiento menor y revisiones técnicas. Se comprobó el estado del motor auxiliar, el funcionamiento de los sistemas de comunicación y la integridad del casco. Todo estaba en orden. El ambiente a bordo era tranquilo. El capitán Andersen aprovechó la escala para evaluar el rendimiento de los cadetes y reorganizar turnos antes de continuar hacia el siguiente destino. Uno de los jóvenes desembarcó por motivos personales. Con su salida, la tripulación quedó reducida a 59 personas. El siguiente tramo implicaría una navegación más prolongada y compleja. El cruce del Atlántico Sur, en dirección a Australia, requería atravesar zonas poco transitadas y, en parte, peligrosas por sus condiciones meteorológicas. El buque no transportaba carga comercial, solo llevaba lastre, tanques de agua y arena, necesarios para garantizar la estabilidad durante la travesía. El propósito de esta etapa no era el comercio, sino la formación. Era un viaje pedagógico, no mercante, pero eso no lo hacía menos exigente. Los registros disponibles indican que la preparación para la salida fue exhaustiva. Las bitácoras de puerto confirmaron que se realizaron todas las verificaciones reglamentarias, que la tripulación estaba completa y que no existía ninguna anomalía técnica. El København estaba listo para zarpar. El 14 de diciembre se soltaron amarras y el buque abandonó Buenos Aires. Su proa apuntaba al océano abierto. Nadie lo sabía aún, pero esa sería la última vez que tocaría tierra firme. El 14 de diciembre de 1928, el København zarpó desde el puerto de Buenos Aires rumbo a Australia. A bordo, 59 personas formaban la tripulación, oficiales, marinos experimentados y 45 cadetes en formación. El ambiente antes de la partida era tranquilo. Las inspecciones previas no detectaron fallos. El casco, el motor auxiliar, los sistemas de radio y el material de navegación estaban en condiciones. El buque no llevaba carga comercial. Transportaba únicamente lastre, agua en los tanques y alrededor de 700 toneladas de arena, distribuidas para garantizar el equilibrio durante una travesía extensa por el Atlántico Sur. La ruta prevista pasaba por una de las zonas más exigentes de la navegación mundial, los Roaring Forties. Esa franja del océano, entre los paralelos 40 y 50 grados sur, se caracteriza por vientos intensos y oleaje constante. Era una elección técnica, no circunstancial. Los vientos dominantes permitían un avance más eficiente para embarcaciones a vela. Los capitanes experimentados sabían cómo navegarla, y Andersen había cruzado esas latitudes anteriormente. El plan de viaje contemplaba una duración estimada de entre 40 y 50 días hasta llegar a Australia. La comunicación por radio sería limitada, debido a las distancias, pero no se preveían dificultades técnicas. Durante los primeros días tras la salida, el København mantuvo contacto rutinario con estaciones y barcos cercanos. El 22 de diciembre se registró el último mensaje verificado. El buque noruego William Blumer navegaba por la misma zona, aunque a cierta distancia. Desde el København se emitió una comunicación breve, sin señales de alerta.
Informaron que todo estaba bien a bordo, que se preparaban para celebrar la Navidad. No se registraron fallos ni menciones a condiciones adversas. Fue un mensaje de rutina, tranquilo, propio de una travesía que avanzaba según lo previsto. Después de ese contacto, no volvió a saberse nada más del buque. Ninguna transmisión posterior, ninguna señal, ningún indicio de avería o desvío. El océano, que días antes había permitido una comunicación clara, volvió al silencio. Las estaciones costeras no recibieron nuevos reportes, y los barcos que cruzaban la región no avistaron velas ni luces del Köbenhavn. Era como si la nave se hubiese desvanecido de la superficie marina sin dejar rastro. En los días siguientes, la ausencia de mensajes no generó alarma inmediata. Las condiciones atmosféricas de la región podían dificultar las comunicaciones, y los retrasos de unos días no eran inusuales en travesías de ese tipo. La East Asiatic Company esperaba recibir noticias desde Australia, ya fuera desde el puerto de llegada o desde algún punto intermedio. Pero las semanas pasaron, y no hubo ninguna señal. El 1 de enero de 1929, la preocupación comenzó a tomar forma. Se consultaron registros portuarios, se contactó con otras embarcaciones que navegaban por zonas similares, y se activaron los primeros protocolos internos de búsqueda. Mientras tanto, en Dinamarca, las familias de los cadetes comenzaron a preguntar. La Navidad había pasado sin noticias, y la llegada prevista a Australia no se había confirmado. Los medios de comunicación iniciaron coberturas prudentes. El Köbenhavn era un buque moderno, seguro, bien equipado. Su desaparición no encajaba en ninguna lógica inmediata. No había tormentas reportadas en los días cercanos al último mensaje. Tampoco había tráfico naval denso en esa zona que pudiera sugerir una colisión. La falta de señales no significaba automáticamente una tragedia, pero tampoco podía descartarse. A bordo iban jóvenes de entre 17 y 20 años, muchos de ellos en su primer viaje transoceánico. El comandante Andersen tenía experiencia y conocimiento de la ruta. El barco había superado travesías aún más complejas, y sin embargo, el silencio persistía. Las semanas comenzaron a convertirse en meses, y el mar, tan extenso como indiferente, no devolvía ninguna respuesta. En las semanas que siguieron a la desaparición del Köbenhavn, la preocupación inicial se transformó en incertidumbre. La East Asiatic Company, acostumbrada a mantener comunicaciones regulares con sus embarcaciones, esperaba algún tipo de reporte desde Australia, pero los días pasaban sin señales. El plan de ruta indicaba que el buque debía llegar a su destino a mediados de enero de 1929, tras unas 6 semanas de navegación. Cuando esa fecha se cumplió sin noticias, se activaron las alertas formales. Lo que hasta entonces podía explicarse como un retraso técnico o meteorológico, pasó a considerarse una desaparición potencial. La compañía no tardó en contactar con las autoridades marítimas danesas, así como con sus delegaciones en Australia y Sudamérica. Se enviaron telegramas a puertos, estaciones costeras y consulados. Se solicitó información a otras embarcaciones que habían transitado por el Atlántico Sur en esas fechas, pero no hubo respuesta concluyente. Ningún capitán había reportado avistamientos del Köbenhavn, ninguna estación había captado señales. El silencio era total. La Royal Navy, que mantenía presencia en el Atlántico y en el Índico, fue informada. Desde Londres, se ordenaron búsquedas por mar y por aire en coordinación con barcos mercantes y embarcaciones navales en la zona. También participaron buques sudamericanos, especialmente desde Argentina, y más tarde, desde Sudáfrica. Pero la ruta prevista del Köbenhavn cruzaba regiones de difícil acceso, alejadas de las principales líneas comerciales. No era una zona densamente patrullada. El buque había navegado por aguas abiertas, en un trayecto largo, sin escalas intermedias. El primer indicio que pareció ofrecer una pista concreta llegó el 21 de enero de 1929, cuando un misionero residente en la isla de Tristán da Cunha, uno de los puntos habitados más remotos del mundo, informó haber visto un velero de 5 mástiles a la deriva. Según su relato, la embarcación se encontraba cerca de la isla, pero sin señales visibles de tripulación. El casco era oscuro, con una franja blanca, y los mástiles delantero y central estaban parcialmente dañados. No se pudo confirmar el avistamiento. Las condiciones del mar en ese momento eran adversas, y no fue posible acercarse. Días después, la noticia llegó a Europa, donde la prensa no tardó en vincular el relato con el Köbenhavn. Sin embargo,
El dato fue recibido con escepticismo por parte de las autoridades. El mismo día en que el velero fue avistado, otra embarcación, la barca finlandesa Ponape, navegaba por esa región. Tenía características similares, incluyendo 5 mástiles y un casco oscuro. Algunos expertos señalaron que podría haberse tratado de una confusión. La coincidencia temporal y geográfica era sugestiva, pero no concluyente. El mar había ofrecido una imagen, pero no una prueba. A medida que pasaban las semanas, el caso empezó a ocupar titulares internacionales. El Copenhagen no era un buque cualquiera. Su reputación, su tamaño y su función formativa lo convertían en una figura pública. En Dinamarca, la angustia crecía. Los familiares de los 59 desaparecidos reclamaban información. Las autoridades mantenían reuniones periódicas con la compañía, pero no había novedades. Ninguna costa reportó restos. Ningún barco recogió señales flotantes. Ninguna radio captó mensajes de socorro. Todo apuntaba a una desaparición súbita y sin explicación. El 1 de enero de 1930, tras un año de búsqueda sin resultados, Lloyd's de Londres, la institución que aseguraba el buque, declaró oficialmente al Copenhagen como desaparecido. La decisión no se tomó a la ligera. Implicaba un reconocimiento formal de que el barco se había perdido en el mar sin dejar rastro. No era una declaración simbólica. Cerraba procesos legales, activaba coberturas de seguros y confirmaba lo que durante meses había sido solo una sospecha. Pero en el imaginario colectivo, el caso seguía abierto. La declaración no resolvía el misterio, solo marcaba el final de una búsqueda formal. Lo que ocurrió en realidad, en algún punto del Atlántico Sur, seguía sin respuesta. Y en medio de ese vacío, apareció un nuevo elemento. No una señal directa, no una evidencia técnica, sino una historia. Una botella flotando en aguas remotas, con un mensaje que parecía salir del pasado. En septiembre de 1934, casi 6 años después de la desaparición del Copenhagen, el caso volvió al primer plano con una noticia inesperada. En las costas de la isla Bouvet, una de las zonas más aisladas del planeta, apareció una botella que contenía un supuesto diario escrito por uno de los cadetes desaparecidos. El hallazgo fue reportado por pescadores noruegos y en poco tiempo llegó a los titulares del New York Times. El contenido del mensaje relataba una historia detallada sobre los últimos días del buque, atrapado entre témpanos de hielo, sin posibilidad de avanzar, con la tripulación resignada ante un destino ineludible. Para muchos, era la pieza que faltaba. La explicación por fin había llegado. La repercusión fue inmediata. La idea de que un mensaje auténtico hubiera sobrevivido años flotando en el mar resultaba poderosa. Se hablaba de un relato escrito en condiciones extremas, de un testimonio personal frente a la tragedia. Las autoridades danesas comenzaron a analizar el documento. La East Asiatic Company lo recibió con cautela, pero no lo descartó de inmediato. Durante semanas, se debatió en medios y foros especializados sobre su veracidad. Era creíble, pero no era cierto. El texto fue sometido a un análisis más profundo. Investigadores compararon su contenido con obras literarias previas y descubrieron que gran parte del relato coincidía, palabra por palabra, con una novela española publicada años antes. Las frases, las imágenes, incluso los nombres utilizados eran fragmentos adaptados de una historia de ficción. No se trataba de un error, era una falsificación deliberada. No había evidencia de que la botella hubiera sido arrojada desde el Copenhagen, ni de que el autor del supuesto diario hubiera estado jamás a bordo. El hallazgo, lejos de resolver el misterio, lo complicó. ¿Quién había preparado el fraude? ¿Con qué intención? ¿Fue una broma, un intento de consuelo o una manipulación consciente? Nunca se supo. La única certeza era que el documento no tenía valor probatorio, y sin embargo, durante un tiempo, volvió a despertar emociones, tanto en Dinamarca como en otros países. Las familias de los desaparecidos, que aún no tenían una explicación oficial, recibieron el desmentido con una mezcla de alivio y desilusión. La verdad seguía oculta. Un año después, en 1935, surgió un nuevo rumor. En la costa de Namibia, conocida como la Skeleton Coast, habrían sido encontrados restos de un bote salvavidas y restos óseos humanos. Algunos afirmaron que podían pertenecer al Copenhagen, pero las pruebas nunca fueron confirmadas. No se conservó ningún objeto, ni se realizó una investigación científica rigurosa. Las noticias
llegaron a Europa como rumores sin fuente clara. Se habló de huesos, de tablas, de nombres grabados, pero no se presentó ninguna evidencia concreta. La zona es conocida por sus corrientes y por la presencia de restos náufragos de diversas épocas. Nada permitió vincular esos hallazgos directamente con el buque danés. También aparecieron testimonios dispersos, procedentes de lugares tan lejanos como Perú, Australia o el sur del Pacífico. Supuestos avistamientos de un velero a la deriva o de marinos que decían haber escuchado hablar del caso en puertos remotos. Ninguno fue tomado en serio por las autoridades. Eran relatos vagos, sin fecha ni ubicación verificable. El paso del tiempo y la ausencia de pruebas solo contribuían a consolidar el caso como un enigma irresuelto. Frente a esa falta de certezas, comenzaron a plantearse las hipótesis técnicas. La más aceptada es la colisión con un iceberg. Aunque diciembre no corresponde al pico del invierno antártico, las corrientes del mar de Weddell pueden arrastrar bloques de hielo hacia el norte, incluso hasta los 40 grados de latitud sur. Una colisión nocturna, en condiciones de mala visibilidad, podría haber causado daños letales al casco, sin dejar tiempo para emitir una señal de socorro. El transmisor del Köbenhavn funcionaba correctamente, pero requería operación manual. Si el accidente fue repentino, es posible que no se alcanzara a activar. Otra hipótesis considera una tormenta súbita. Los Roaring Forties son conocidos por sus sistemas de baja presión, capaces de generar oleajes extremos y ráfagas de viento de gran intensidad. Si una tormenta rompió el aparejo o volcó parcialmente el buque, el daño estructural podría haberlo hundido en pocas horas. También se ha planteado la posibilidad de una falla mecánica o estructural interna, una vía de agua en la sala de máquinas, una fractura en los mástiles o una filtración por debajo de la línea de flotación. En todos los casos, el escenario apunta a un colapso rápido, sin margen para el auxilio. Todas estas teorías tienen un elemento en común. Son plausibles, pero no comprobables. El mar no entregó restos, el tiempo no ofreció testigos, y las únicas señales que llegaron fueron erráticas, imitadas o imposibles de verificar. Cuando el registro calla, solo quedan el método y la prudencia. Pero incluso en la especulación hay un límite, y más allá de él, lo único que permanece es el silencio. El Köbenhavn no fue un barco cualquiera. Representó una visión concreta de futuro, construida con base técnica y propósito educativo. Era el buque escuela más grande del mundo, dotado con lo mejor de la ingeniería naval de su época. Contaba con un diseño sólido, una tripulación competente y un sistema de formación consolidado. Durante casi una década navegó con éxito, formando marinos que luego ocuparon cargos relevantes en la flota mercante danesa. Había demostrado estabilidad, eficacia y fiabilidad, y sin embargo, desapareció. La última vez que se supo de él fue el 22 de diciembre de 1928, cuando informó por radio al William Bloomer que todo estaba bien a bordo. Preparaban la celebración de Navidad. Ese mensaje, breve y rutinario, fue la última señal de vida de un barco que había desafiado tormentas, cruzado continentes y educado a más de 300 cadetes desde su primer viaje. Después, no hubo más. Ni transmisiones, ni restos, ni supervivientes. Solo ausencia. A bordo viajaban 59 personas. La mayoría, jóvenes de entre 17 y 20 años. Estaban en plena formación. Muchos vivían su primera gran travesía oceánica. Algunos habían dejado cartas antes de zarpar. Otros prometieron escribir desde Australia. Ninguno volvió a casa. Ninguna familia recibió un cuerpo. El mar se los llevó sin avisar y sin explicación. La historia del Köbenhavn no terminó con su desaparición. Continuó a través de los intentos por reconstruir lo que pudo haber ocurrido. Informes, hipótesis, búsquedas. Aparecieron pistas falsas, rumores, mensajes en botellas que resultaron ser fraudes. Se barajaron teorías plausibles: una colisión con un iceberg, un temporal repentino, una falla estructural catastrófica. Pero nunca se encontró una prueba definitiva. El mar no devolvió piezas, ni madera, ni chalecos salvavidas, ni fragmentos del casco. Ningún faro lo vio pasar. Ningún barco lo auxilió. La nave más moderna de su tiempo fue tragada por el océano sin dejar huella. Con el paso de los años, el caso se transformó en símbolo. Representa no solo una tragedia, sino también un límite. Por más avances técnicos,
Por más formación y disciplina, el mar conserva su capacidad para imponer silencio. La desaparición del Köbenhavn es una de las más enigmáticas de la historia marítima del siglo XX, no porque sea inexplicable, sino porque no dejó rastro alguno, ni siquiera una señal de socorro, ni una vela desgarrada flotando a la deriva, solo un vacío. En Dinamarca, su historia es recordada en círculos navales, en archivos de prensa, en escuelas de formación marítima, también en familias que nunca obtuvieron respuestas completas. Lo que quedó no fue una certeza, sino una memoria suspendida. El buque no volvió, pero su ausencia marcó una generación. La ironía es inevitable. El barco diseñado para ser ejemplo de seguridad, símbolo de progreso y escuela del futuro, desapareció sin aviso, sin error documentado, sin tiempo para reaccionar. Ninguna señal de auxilio fue emitida. Ningún barco respondió. No hubo supervivientes, ni testigos. Solo una bitácora interrumpida, como si el océano, en un momento exacto, hubiera decidido borrar una línea de historia. Hoy, al hablar del Köbenhavn, no se recuerda solo una desaparición, se recuerda también una ambición, la de formar marinos completos, la de unir lo mejor de la vela con lo mejor de la máquina, la de preparar generaciones futuras con un barco pensado para resistir. Ese proyecto se cumplió, hasta que el mar lo detuvo. Nadie sabe dónde, nadie sabe cómo. La historia termina simbólicamente en el mismo punto donde se desvió. Una botella con un mensaje falso que apareció en una isla remota. No resolvió el caso, no explicó nada, pero sirvió como recordatorio de que, a veces, ni siquiera los mejores barcos encuentran su puerto final. El Köbenhavn partió hacia Australia, y también partió hacia la leyenda.